Muy buenos días con todos los presentes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica denominada Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes contratados y docentes nombrados en el marco de la Ley de la Reforma Magisterial. Asimismo, vamos a también hablar sobre lo que es la conformación tanto de las comisiones especiales como las comisiones permanentes de procesos administrativos disciplinarios. En este caso, vamos a seguir la siguiente secuencia. Primero vamos a realizar lo que es la exposición respecto a lo que es el trámite del proceso administrativo disciplinario y luego vamos a realizar, en este caso, la absolución de algunas consultas que en este caso ustedes nos van a estar realizando, ¿no? En este caso, nuestra ponente va a ser la doctora Analí Díaz, especialista legal, en este caso, de la Dirección Técnico Normativa para Docentes. Del mismo modo, también hay que precisar que, bueno, durante el trayecto de todo lo que es nuestra asistencia técnica, vamos a estar llenando lo que es el registro de la asistencia técnica, ¿no? Asimismo, pueden estar formulando sus preguntas a través de nuestro chat, en este caso, en el Zoom. Dicho ello, voy a dar pase a la doctora Luz Consuelo Castañeda Cornejo, que es la coordinadora del equipo PAT de la Dirección Técnico Normativa para Docentes, para dar inicio a nuestra asistencia técnica. Doctora Luz Castañeda, adelante, por favor. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Luz Consuelo Castañeda Cornejo, coordinadora del equipo de procesos disciplinarios para docentes de esta Dirección Técnico Normativa de Docentes. Expresarles el cordial saludo institucional de parte de nuestro director, el señor Andrés Izaguirre Minaya. Quisiera empezar saludando, en principio, el interés y el compromiso de responder a esta convocatoria. Esta asistencia técnica tiene como objetivo que los abogados que asumieron funciones de este 2025 como secretarios técnicos de las comisiones permanentes o de las comisiones especiales en la SUGEL-ODRE respectivamente, cuenten con información relevante sobre el proceso administrativo disciplinario y el marco normativo aplicable a este, que al tratarse de un marco normativo de régimen especial, deben tener en cuenta las particularidades de este régimen laboral. Así también, esta información está dirigida a los presidentes de las comisiones, de modo tal que tengan en cuenta sus atribuciones y responsabilidades. Debo señalar que en esta mañana se actualizará los tópicos fundamentales que deben conocer tanto los secretarios técnicos como el presidente de la comisión permanente y de la comisión especial, considerando la reciente emisión de la norma técnica de procesos administrativos disciplinarios para docentes, que si recordamos fue el 27 de octubre del 2024, aprobada mediante resolución viceministerial 120-2024 del Minedu. Se tocarán temas o puntos como el proceso administrativo disciplinario con la actualización de los plazos para las acciones. Se hablará también sobre las comisiones de proceso, su conformación, el periodo de su designación, funciones de sus integrantes y tipo de sesiones. También abordaremos las medidas preventivas, que es un punto bastante sensible en este contexto de varias denuncias por hostigamiento sexual. También hablaremos de los recursos administrativos a los que puede recurrir el administrado que está siendo procesado. Hablaremos también de la ejecución de la sanción, los plazos de prescripción y algunos precedentes de observancia obligatoria del Tribunal del Servicio Civil. Es preciso hacer notar que la labor que desarrollan en las comisiones permanentes y comisiones especiales, tanto los presidentes como los secretarios técnicos, es una labor de suma responsabilidad y de vital trascendencia. ¿Por qué lo hago mención? ¿No? Porque muchas veces recibimos nuestra resolución de designación como presidente, como secretario técnico, pero no sabemos de la responsabilidad que se nos está encargando al incluirnos como un integrante de esta comisión. Y sobre todo de vital trascendencia, porque hablamos de identificar responsabilidades de profesores que si bien perjudican la gestión de la entidad y también podría decirse de paso del sector educación, en mayor número afecta directamente a quienes son los destinatarios del servicio educativo, que son nuestros estudiantes. Entonces, por ellos es por quienes debemos dar más allá del esfuerzo acostumbrado para asegurarles que cuentan no solamente con profesores idóneos profesionalmente, sino también moralmente.
les invoco, traten de estar concentrados la mayor parte del tiempo de estos 40 minutos que se nos ha otorgado para hacer la disertación. La presentación contiene información relevante que les servirá de insumo en sus actividades diarias. La ponente, como ya lo dijo Sandra, la doctora Analí Díaz, tiene el especial encargo de abordar dentro del tiempo otorgado los tópicos más importantes, pudiendo ustedes como participantes expresar sus preguntas y consultas en el chat de la presente sala, las mismas que serán respondidas en el bloque 2, como ha indicado Sandra, que es el tiempo asignado para la absolución. Entonces, les invoco nuevamente a registrar su asistencia en el link que se ha compartido en el chat para registrar la asistencia. Eh, una vez que completen ese enlace con el formulario de la asistencia, podrán tener acceso a la PPT de la presentación que hará esta mañana la doctora Analí. Y sin más preámbulo, doy inicio a la presentación de la asistencia técnica, doy por iniciada y le doy paso a nuestro ponente. Buen día con todos. Buenos días, doctora. Bueno, en este caso vamos a dar pase a la doctora Analí Díaz para que inicie con su ponencia. Doctora, ¿puede presentar su PPT? Buenos días con todos los presentes. Quien les habla es la abogada Analí Díaz Yontov. Y esta mañana vamos a tratar un tema muy importante y de interés para ustedes. Por favor, les pido en estos minutos de mi intervención que tomen nota de algunas preguntas e inquietudes que tengan. El nombre que hemos catalogado es el proceso administrativo disciplinario para docentes nombrados y contratados en el marco de la ley y la conformación de las comisiones tanto especiales como permanentes. ¿Por qué hemos indicado eso? Les doy más o menos el por qué. Porque hemos tenido muchas consultas referentes a las conformaciones, tanto de la comisión permanente como las especiales. Como bien sabemos, aquí ya todos los presentes, algunos he visto que ya son secretarios técnicos que tienen muchos años en el cargo, como también contamos con algunos secretarios técnicos que son nuevos en el sector, ¿no? Por lo tanto, en el tema normativo, más que todo en la norma vulnerada, siempre vamos a tener una maga de normas, como las que tenemos y las que son siempre más usadas en el tema de la imputación de los cargos que yo tengo que efectuar cuando yo voy a formular o proyectar mi informe preliminar. Y es también la ley del código de ética, que es siempre muy usado, ¿no? En el tema de la norma vulnerada, igual que el Código del Niño y Adolescente, la Ley de Prevención de Sanción del Hostigamiento Sexual y nuestra ley especial, que es también la Ley 29944, y nuestra norma técnica, la Resolución Viceministerial 120-2024. ¿Por qué no decirlo? También estamos muy familiarizados con el Decreto Supremo 004-2018, que nos habla sobre los lineamientos de la convivencia escolar. La ley 29988, que es una ley también muy importante porque con ella podemos separar preventivamente en algunos casos determinados, ¿no? Ahora, nosotros para poder iniciar o poder entablar un procedimiento administrativo disciplinario a un administrado en calidad de docente, tenemos que nosotros siempre atravesar y determinar la potestad disciplinaria que tiene el Estado, ¿no? Es el ejercicio de la función pública que tiene dos objetivos, prevenir y sancionar. Esa es la condición por la que el Estado aplica la administración de justicia mediante la potestad disciplinaria del Estado. Las responsabilidades del docente en el servicio. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar las responsabilidades que tiene el docente. Hay responsabilidades administrativas, que es la que nosotros ahorita vamos a tratar de manera más específica y profunda. Tenemos la responsabilidad civil y tenemos también la responsabilidad penal. Si bien es cierto, en nuestra realidad y nuestros casos que nosotros afrontamos, siempre vamos a tener mayor relación y acercamiento con la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. Por ejemplo, en los casos de violencia sexual, física y psicológica, siempre vamos a tener este tema de ambas responsabilidades, ¿no? Y no olvidar que si nuestro expediente, por ejemplo, se fue por un tema de violencia física, ¿no? Sobre un hecho que sucedió dentro del recinto de la comunidad educativa,
se va a la fiscalía, ¿no? Pongámonos a la fiscalía de familia, ¿no? Por contravención o haya sido algo más grave, fiscalía penal. Entonces, en la fiscalía archivan el expediente, ¿no? Archivan este expediente y en la fiscalía, el ministerio, a través del Ministerio Público, le notifica a la UGEL que este expediente está archivado, que a José Santos le archivaron el expediente, el caso, la fiscalía. Por lo tanto, el secretario técnico dice, bueno, si le archivaron allá, pues nosotros vamos a tomar la misma línea. No, señores. ¿Por qué? Porque las responsabilidades son autónomas. Cada autoridad es autónoma en sus decisiones, en sus investigaciones y sus funciones. Entonces, porque la fiscalía archiva, yo no voy a archivar. Igual, viceversa puede suceder. En penal podría proseguir y en administrativo yo podría archivar. O sea, ahora sí que nos quede claro que las responsabilidades son autónomas y cada una son independientes de una con las otras. PACSO para docentes. Nosotros, para poder aplicar nuestro procedimiento administrativo disciplinario, tenemos que ver este ámbito de aplicación que está encuadrado en el artículo 12 de la ley 29944, en el cual no todos los docentes que están dentro de este catálogo de los literales del artículo 12 vamos a aplicarle el PAC. Por ejemplo, en el área de gestión pedagógica tenemos al profesor de aula, los cargos jerárquicos, los programas no escolarizados, ¿no? Como en este ejemplo podría ser las coordinadoras de PRONOI. También tenemos en el área de gestión institucional, ahí tenemos a los directores de UGEL, al director de gestión pedagógica, al especialista en educación y al director y subdirector de la institución educativa. En las áreas de formación tenemos a los profesores que realizan funciones de acompañamiento pedagógico, entre otros, ¿no? Y el área de innovación e investigación, que también tenemos profesores que realizan evaluación y proyectos pedagógicos. ¿Qué norma aplica en un PAC a los docentes contratados? Bueno, eso ya se hace muy a menudo la consulta. Sin embargo, a los docentes contratados también se les aplica la ley 2944 y la norma técnica, ¿no? Principios que deben ser garantizados. Todas las autoridades que aplicamos o investigamos un procedimiento administrativo disciplinario, tenemos que ser ordenados y orientadores y al cuidado de estos principios de la potestad sancionadora administrativa, ¿no? Que los encontramos en la LEPAC, que son un principio de legalidad, principio del debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, entre los que pueden ver a mi mano izquierda de la lámina. Hay unos principios y garantías procedimentales más relevantes, ¿no? Es decir, que debemos, no que sean más relevantes, sino que cada uno tiene su peculiaridad, pero sin embargo debemos tener mucho más cuidado. Es el principio de impulso de oficio y verdad material. Si nosotros no tenemos cuidado, no olvidar que la carga de la prueba está bajo nuestros hombros, como administración pública, a través de nuestras comisiones permanentes. Entonces nosotros tenemos que realizar este impulso de oficio y verdad material para poder nosotros, que nuestro expediente sea objetivo, que sus medios probatorios sean objetivos y palpables para poder determinar un tipo de responsabilidad en cuanto a la persona que yo le estoy investigando. Principio de legalidad también es muy importante, señalado de que yo tengo que al momento de imputar un hecho, yo tengo que calzarlo. Por ejemplo, si un profesor no acudió a su centro de trabajo por más de 3 días, es abandono de cargo, el cual está configurado en el 48. Si un profesor violentó sexualmente a un estudiante, pues yo tendría que encuadrarlo en lo que corresponde. En este caso sería el EF 49, y así sucesivamente, para yo no vulnerar el principio de legalidad. ¿Qué sucede si yo a un personal administrativo, en su condición de personal, un auxiliar de educación, yo le imputo la 29944? ¿Qué va a pasar? Estoy vulnerando el principio de legalidad, porque ellos no están dentro de los alcances del artículo 12, que les acababa de mencionar en la lámina posterior, ¿no? Ellos sería vulnerando, hay que tener bastante cuidado con ello. Principios y garantías del derecho de defensa y la motivación de los actos administrativos. Muy importante. ¿Por qué debemos respetar el principio de defensa?
porque yo al momento de imputarle los cargos al administrado, yo tengo que ser, en mi descripción de los hechos, tengo que ser muy preciso, detallado y muy sencillo. Tengo que explicarle el por qué yo le estoy diciendo, por qué le estoy imputando un determinado hecho. Por ejemplo, que el profesor Allin asistió a su centro de trabajo. Presuntamente, el profesor José Perales Santos habría asistido a su centro de trabajo los días 1, 2, 3, 4 del mes de junio del año 2022. Entonces, yo estoy siendo muy precisa y concisa y sencilla para que el administrador no diga, me estás vulnerando mi derecho. Y unas líneas más abajo yo podría explicarle que de acuerdo o conforme al oficio número tal en el cual el director de la I informa que usted ha faltado esos días. Entonces yo le estoy diciendo qué ha hecho y con qué documento estoy demostrando la imputación que yo le estoy realizando. Entonces ahí tiene un poco más de sentido en cuanto yo a resguardar el principio de derecho de defensa. Y ahora hablemos del principio de motivación. El principio de motivación es lo mismo. Al momento de yo aplicar mi norma vulnerada, no confundamos norma vulnerada y falta administrativa. Son dos cosas diferentes. Al momento de yo explicar mi norma vulnerada, no solamente voy a tipear lo que dice la norma, o voy a tipear lo que dice la falta administrativa. Yo tengo que subsumir ello con palabras muy sencillas y prácticas, decir por qué estoy aplicando el F del 49, por qué estoy aplicando el C del 40, por qué estoy haciendo mención a mi código de ética, a la constitución política. O sea, todo yo tengo que darle el sentido, el por qué estoy aplicando esa norma. Ahora bien, el derecho de defensa enmarcado a una resolución de servir, en la cual declaró la nulidad porque no se respetaron lo que ya habíamos analizado en la lámina anterior. Dice el 23. En el momento de iniciar un PAC se informa al sujeto pasivo de los cargos en contra, cuyo efecto de la información debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa y clara. ¿No? Eso quiere decir que en ese expediente no se denotó esas características, por lo tanto adolecía del principio de defensa. ¿No? El 51, el fundamento 51 nos dice que tampoco en el referido artículo, que es el 78, no se respetó ello. O sea, en el artículo 78 nosotros debemos ser claros. Toda la gama del 78, todos los literales tenemos que hacerlos mención. Y si alguno de ellos no guarda similitud o no puede ser analizado de acuerdo al hecho que estamos investigando, pues lo mencionamos, pero decimos no se aplica, pero lo estamos haciendo mención, porque eso es lo que nos está corrigiendo el Tribunal de Servicios. Y para mejorar ello, tenemos que revisar ello y no caer en ese nuevo error, porque hoy en día el tribunal retorna nuestros expedientes hasta el informe final, solo por no haber analizado de manera correcta el artículo 78 del reglamento. Ahora tenemos en el 57, también nos dice sobre la succión, que les acababa de decir, que no solamente nosotros vamos a hacer, vamos a tipear, vamos a suscribir nada más la falta administrativa o la norma vulnerada. No solamente basta con eso. Tenemos que darle el sentido de la succión jurídica a ese pedacito de norma que nosotros estamos imputando, ¿no? Estamos describiendo. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un hecho de agresión física, ¿no? Ya que el profesor no ha mantenido un lugar seguro, de escuelas seguras a la estudiante, al haberle vulnerado sus derechos, y así seguir fundamentando el por qué estamos aplicando el artículo que corresponde a cada caso. El PAC en el marco de la ley de la reforma magisterial. Aquí estamos más que todo en esta lámina explicando el tipo de faltas que nosotros contamos como ley de reforma magisterial. Tenemos faltas leves, faltas no leves, faltas muy graves y faltas graves. Las faltas leves son la sanción de amonestación escrita.
¿no? Que consiste en la llamada de sanción y siempre va a ser bajo un procedimiento administrativo disciplinario propiamente dicho. ¿Quién es nuestra autoridad en este tipo de casos? ¿Quién son los llamados? Son los directores de la IE y en algunos casos los jefes de recursos humanos. Para las faltas no leves son la suspensión de 1 a 30 días y también en este caso los llamados son los directores de IE y los jefes de recursos humanos. Todos son previo proceso administrativo disciplinario. Me preguntarán en las faltas leves, ¿qué documentos yo voy a aplicar? Pues el director de la IE vamos a realizar un memorando, una carta. Esto lo vamos a ver adelante en otra lámina. Las faltas graves son los ceses temporales que están a cargo, ustedes aquí los presentes ahora en esta mañana, que están a cargo de las condiciones permanentes. Su periodo es de a partir de 30 días hasta 12 meses. Y las faltas muy graves, bueno, son destitución del servicio, que también están a cargo de la Comisión Especial y Permanente propiamente dicha. Acá tenemos una lámina interesante sobre la investigación a cargo del director de la IE y el jefe de personal por falta leve y no leve. Como les decía, el director es el que va a investigar las faltas leves y no leves a todo su personal de su comunidad educativa que están bajo los alcances del artículo 12. ¿No? Él podría eso realizar. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que él va a realizar un memorando, haciéndole llegar el hecho imputado. Es prácticamente un PAC igual el que realizamos nosotros los secretarios técnicos. Él va a realizarlo, pero con documentos con otros, no, catalogados con otros nombres. Por ejemplo, el memorando que le va a trasladar, le va a conceder los 10 días para hacer su descargo. Él podrá, después de esos 10 días, investigar, hacer acciones de investigación según corresponda. Concluido ese plazo, pues él va a analizar el expediente y va a concluir, ¿no? Si sanciona o archiva ese expediente, dependiendo a los medios de prueba que cuente el director. Ahora unas consignas. Ustedes son los técnicos que tienen la experticia en el desenvolvimiento de este procedimiento administrativo. Por lo tanto, si es que algún director les pide ayuda o ustedes pues hacen un informe porque no corresponde a ustedes, pongamos una falta de 2 días, 3 días, le corresponde al director de IE, ustedes deberían pues darle las pautas, apoyar en el manejo de en el manejo de estos casos, ¿no? ¿Para qué? Para que el expediente del director tenga éxito, ¿no? Ahora también tenemos las investigaciones del jefe de personal. El jefe de personal investiga al director de la IE, al director o jefe de gestión pedagógica y al director o especialista, ¿no? De UGEL o DRE, según corresponda, según donde suscitaron los hechos. ¿Qué documento realiza el jefe de recursos humanos? El jefe de recursos humanos realiza un informe investigatorio. En ese informe investigatorio él va a poner también los argumentos, todo lo que se le va a acusar a este interesado para que pueda realizar sus descargos correspondientes, que también son 10 días. Es el mismo trayecto que hace nuestro director, pero él hace un informe investigatorio. Y después ya lo traslada para que nuestro director Tugel pueda emitir lo que él recomendó, ¿no? Pudo haber recomendado, pues, una modificación o en su defecto una suspensión. Bueno, ya depende, ¿no? Y se tiene que analizar también, no olvidemos el artículo 78 del reglamento, ya que eso nos da cabida a que nosotros podamos determinar el tipo de suspensión que queramos aplicar en este caso, ¿no? Como es de 1 a 30 días. Más o menos esa es la conducción de estos procesos disciplinarios a cargo de estas dos autoridades. A cargo de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios, ¿no? ¿A quién investiga la comisión permanente? A nuestros directores de IE, a nuestros profesores de aula, al personal jerárquico. Personal jerárquico a veces son los coordinadores, ¿no? Coordinadores de asignaturas, los otros tipos de coordinaciones que existen dentro de la institución educativa. El subdirector,
el director de IEP y el especialista en educación de la UGEL. ¿Qué investiga? Investiga faltas graves y muy graves, sanciones de cese temporal y destitución. Y la comisión especial, ¿a quién investiga? Al director de gestión pedagógica, al jefe de gestión pedagógica y a nuestros directores de UGEL. Ellos son los llamados a investigar a estos cargos, ¿no? La comisión especiales. Y también sancionan por cese temporal y destitución. Ahora pasamos al informe preliminar. No olvidemos, a veces recibimos llamadas diciendo que ha realizado un informe preliminar, porque a veces nosotros también tenemos el trabajo como equipo, revisar algunos informes que así lo considera el secretario técnico, nos rebotan y nosotros la revisamos, y en algunos casos apreciamos algunas debilidades. Entonces, comunicamos eso al secretario técnico y en algunos casos dice, yo podría fortalecer mi informe final, ya que mi informe preliminar está medio, no está tan fundamentado como quisieran, ¿no? Entonces yo siempre digo, nuestro informe preliminar es nuestra base. O sea, nuestro informe preliminar siempre es nuestra base que nosotros tenemos que tener. Es igual que una casa sin cimientos, no podría tener una buena estabilidad. Por lo tanto, es así que nosotros desde nuestro informe preliminar tenemos que ser muy cuidadosos al respetar todos esos principios que yo les acabo de mencionar. La comisión tiene los siguientes plazos para investigar el tema. Esto ya se ha modificado en la nueva norma técnica, ¿no? La 120 del 2024. Tengo 10 días para yo poder emitir mi informe preliminar por los delitos de tráfico ilícito, terrorismo, apología y delitos de violación de la libertad sexual, que porque son unos casos, son casos sensibles, ¿no? Y tengo 30 días, que siempre tenía, para pronunciarse sobre la procedencia del PAC, para pronunciarme sobre la procedencia de la instauración y por los hechos distintos al considerando anterior. Por ejemplo, podría ser abandono de cargo, falsificación de documentos, agresión física, psicológica, incumplimiento de funciones, entre otros, ¿no? Mi instauración del PAC. No olvidemos que nuestro informe preliminar es la recomendación que hace la comisión ante mi director de UGEL. Y la instauración del PAC ya es un tema del acto resolutivo, ¿no? Ahora, el titular de la IG emite la resolución en los plazos determinados. Un día desde la recepción del informe para los casos que acabo de mencionar. Apología, tráfico ilícito de drogas y violencia sexual. O sea, en el día. Yo, por ejemplo, una UGEL, ¿no? UGEL, no sé, UGEL analiza, pongamos. Emite su informe de un caso de hostigamiento sexual. Yo hago llegar proyectando mi resolución y en el día mi director tendría que atender, o sea, firmar o en todo caso interponer su prerrogativa, pero en el día que yo estoy, o sea, él solamente tiene un día para poder firmar ello. Y 5 días desde la recepción del informe para otros hechos distintos. Otros hechos distintos ya saben, ya, que podría ser incumplimiento de funciones, abandono de cargo, violencia física, violencia psicológica. Como les seguía diciendo, el titular puede apartarse o puede aceptar la recomendación de la comisión, ¿no? Ya es decisión de él, ¿no? El informe final. El informe final, la comisión recomienda a nuestro director de UGEL, por ejemplo, la sanción o la absolución del PAC. El cual nuestro director
nuestro director podría apartarse o también podría aceptar dicha recomendación, ¿no? Usando siempre su prerrogativa. Nuestro director de UGEL siempre debe tener este conocimiento de la prerrogativa que él existe y explicarle que la cual tiene que ser debidamente motivada para poder yo aplicar esto. Y no olvidar que el informe de esta prerrogativa del director que no está de acuerdo también forma parte de mi acto resolutivo, sea de instauración o sea final, ¿no? Las recomendaciones de la comisión no son revisables, ¿no? Solamente ustedes, si por ejemplo se reúnen nuevamente y quieren ustedes, no sé, ajustar algunas indicaciones o aplicar algo más a su informe, entre ustedes como comisión se reúnen y pueden ustedes justificar debidamente el por qué están apartándose de su propia recomendación, pero sus recomendaciones no son revisables. En la revisión de los informes que contienen la recomendación de la comisión debe adjuntarse el proyecto de AJA. Esto en nuestra norma anterior no lo precisaba, pero ahora sí lo precisa de manera textual, ¿no? Ustedes van a adjuntar a su informe final o preliminar el proyecto del acto resolutivo que suscribirá el director de UGEL, ¿no? Ahora también hablamos de los actos resolutivos de la comisión. Deben contar con la firma del titular y de la UGEL sin que requiera los vistos de otras áreas, ¿no? También textualmente esta nueva norma lo está recogiendo. O sea, no necesitamos que otras áreas, que administración, que recursos humanos, que asesorías jurídicas firmen nuestros actos del PAP, ¿no? Nuestros actos resolutivos. No necesitamos eso, porque lo que queremos es hacer que sea nuestro proceso mucho más fluido y mucho más rápido y también mantener, quieras o no, la reserva del mismo. Porque tú como comisión proyectas, envías y llega al despacho del director, él firma y de la misma forma es devuelto. Entonces es por eso de que hemos visto importante eso, esa indicación. Cabe indicar también sobre este punto, es que en la Comisión Permanente de Procesos ya existe un secretario técnico que tiene la expertise y es el competente para poder aclarar cualquier duda de la comisión. Por lo tanto, no podríamos permitir que la asesoría jurídica de nuestra UGEL intervenga en eso, porque estaría posiblemente vulnerando el principio de legalidad, porque los únicos que pueden intervenir en nuestro PAC es nuestros 3 integrantes que forman parte de la comisión y fueron designados en su momento por el director de la UGEL. ¿Ok? Entonces, continuamos. Acá, determinación de la gravedad de la falta. Como seguíamos diciendo, estamos hablando del artículo 78. Que nos habla de la determinación de la gravedad de la falta. Todo este catálogo tiene que ser analizado en nuestras resoluciones, perdón, en nuestros informes finales. Circunstancias en que se cometen y formas que se cometen, he visto que mucho confunden. Las circunstancias en que se cometen son las aristas que rodean al caso porque sucedió los hechos. Por ejemplo, en un hecho de violencia física, el profesor tenía circunstancias que son, estas condiciones se cometieron cuando el profesor tenía la condición de docente, los hechos sucedieron dentro del aula, o sea, son las aristas que me permiten a mí explicar el por qué los hechos sucedieron, ¿no? Y formas en que se cometen, eso sí, es el hecho, ¿no? Es el hecho, ¿no? Es el hecho que tú, ¿qué usaste? Por ejemplo, para pegarle al niño, pues el profesor usó, no sé, un chicote, un palo para aplicar este daño, ¿no? Concurrencia de varias faltas o infracciones, aquí es solamente cuando yo uso el catálogo 48-49 más de una norma. Por ejemplo, en un caso de violencia física podría ser el primer párrafo del 49 y el F del 49. Ahí son 2 faltas administrativas. Por lo tanto, ahí sí cumpliría en la concurrencia de varias faltas. Participación de uno o más también es participación de uno, en la gran mayoría sucede así.
Gravedad de daño, interés público, bien jurídico protegido. También tendríamos que determinar de acuerdo al hecho que estamos investigando. Perjuicio económico causado podría ser en los casos de mantenimiento. Beneficio ilegalmente obtenido, igual podría ser algún abandono de cargo que se le pagó al maestro. Existencia o no intencionalidad en la conducta del autor. Bueno, eso sí, siempre hay intención de haber cometido, dependiendo la falta, ¿no? Sea por omisión, hay que revisar ahí para poder aplicar el artículo 77 del reglamento. Situación jerárquica del autor, bueno, siempre. Así sea docente de aula. El docente de aula es superior al estudiante, por lo tanto, siempre va a tener una jerarquía ante la víctima. Los eximientes y los atenuantes. Los eximientes, bueno, son casos peculiares que podrían pasar, ¿no? Por caso fortuito, fuerza mayor, incapacidad mental debidamente acreditada, estos casos también han pasado, ¿no? Error inducido por la administración, actuación funcional o privilegio de interés superior de carácter social. Y los atenuantes es la subsanación voluntaria, la aceptación del administrado, cuando lo hace antes que se instaure o en el mismo descargo o él acepta su omisión, ¿no? O su transgresión a la norma. Se podría aplicar. Y la pregunta es, ¿los atenuantes se pueden aplicar para una falta de destitución? No, no se podría aplicar para nada, porque la falta administrativa es destitución y no calzaría otra cosa. Tendría que aplicarse en otro tipo en otro tipo de faltas, pero en las destituciones no se aplican las atenuantes. Proceso administrativo disciplinario, son TICs importantes. Esta lámina habla sobre la resolución de sala plena, ¿no? La 009 de 2020, ese es sobre el tema de la variación, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta para no incurrir en los siguientes situaciones. Iniciar el PA atribuyendo un hecho y sancionar otro distinto, ¿no? Por ejemplo, yo le atribuyo un hecho de agresión física y le sanciono por trato humillante, vulnerando el principio totalmente de legalidad. Iniciar el PAC atribuyéndole un hecho y sancionando, le añado otro hecho que no fueron imputados. También estoy vulnerando el derecho de legalidad del administrado, el derecho de defensa. Iniciar el PAC atribuyéndole una falta y le sanciono por otra distinta, ¿no? También ahí, por ejemplo, yo le apliqué el A, ¿no? Pero le sanciono por el B, totalmente fuera de contexto. Iniciar el PAC atribuyéndole una falta y sancionándole, añadiéndole otra falta. Bien, igual, lo mismo, ¿no? Los dos primeros casos son de hechos, el tercero y el cuarto es de faltas, y el quinto es ambos. O sea, nulo nuestro PAC. Iniciar el PAC y sancionar al servidor atribuyéndole o precisándole un hecho y norma aplicada distintas, totalmente fuera de contexto. Estaríamos vulnerando todos los derechos. Por eso siempre les digo que al momento de hacer nuestro impulso de oficio y verdad material, tenemos que adecuar nuestros medios probatorios a los hechos que me ayuden a corroborar, ¿no? Eso es lo que les podría decir para que su PAP sea exitoso y no ocurra o sucedan estos errores. Responsabilidades. Tenemos responsabilidades de todos aquí. Todos somos responsables de algún pedacito de cada situación. El Minedu, de brindar asistencias técnicas, supervisar a las subgeles, ¿no? Advertir sobre los vicios advertidos en un PAC, solicitar información también. La DRE y las gerencias tienen la responsabilidad de conformar las comisiones, atender los requerimientos del Minedu, supervisar a sus comisiones permanentes de su jurisdicción, acreditar a la responsable del PAP ante la DITEN. La OGEL también tiene el deber de conformar mediante actos resolutivos sus comisiones, realizar la supervisión y monitoreo del registro de sus expedientes, atender el requerimiento de las entidades como es el Minedu u otras entidades, acreditar al responsable del PAC-NEX, que ahora ya tenemos un PAC-NEX. Y las comisiones permanentes son responsables en forma individual por los actos que vulneren.
un tema de responsabilidad solidaria e individual. El reporte mensual al titular de la IG, no se olviden, este reporte mensual, aunque no lo crean, es muy tedioso, es muy importante, porque nos va a permitir cuáles son nuestras debilidades como oficina y que nuestro director y nuestro presidente sepan por qué situaciones estamos atravesando nuestra oficina como comisión. Y a largo plazo también puede ser un acto de defensa para nuestros secretarios técnicos. Cumplir con el requerimiento de la información de la ley del dinero bajo responsabilidad. Estas son algunas de las funciones que tenemos todos aquí. De las comisiones de procesos administrativos disciplinarios para docentes. La comisión de PAC para docentes. Tenemos dos tipos de comisiones que ya les había presentado anteriormente, comisión permanente, comisión especial. Y sabemos que son órganos autónomos y colegiados, que tienen sus funciones respectivas. El periodo de designación es de 1 año. Ese también es una modificatoria que ha surgido. Antes era 2, ahora es 1 año el periodo de designación que deberían de tener ya conformadas a estas alturas casi todas nuestras comisiones, tanto permanentes como especiales. Si alguno de sus miembros de ustedes pues se desplaza o termina su vínculo, el miembro alterno asume como titular el periodo restante, porque no queremos que nuestra comisión pare, siga sesionando. Y al vencimiento del periodo de vigencia, supongamos que esa comisión del año pasado, pongamos en estos casos, ¿no? El año pasado tenemos nuestra comisión, pero en este año, no, doctora, no tenemos secretario técnico, pero sí está todavía el representante y el presidente. Pues ustedes tendrían que seguir sesionando, pero sin olvidar el cliché que sí es un perjuicio de la responsabilidad del titular de la IG. O sea, su comisión va a seguir en función, sigue con sus funciones y atribuciones, pero hay una responsabilidad por parte de nuestro titular de la IG. La conformación de nuestras comisiones son 3 miembros titulares y 3 miembros alternos. Un representante del titular de la IG, que es el presidente. Puede ser cualquiera que tenga vínculo actual y permanente con la UGEL, que es designado por nuestro director de UGEL. ¿No? Podría ser el administrador, el racionalizador, el jefe de personal, porque antes indicaban que tenía que ser el jefe de gestión pedagógica. No, no es así. Puede ser cualquiera que el titular elija, siempre y cuando tenga el vínculo. Un representante de la oficina de personal de la IG, secretario técnico. Profesional en derecho con dedicación a tiempo completo y de manera exclusiva. Quiere decir que vamos a necesitar un abogado que esté a disposición a tiempo completo para la atención de la comisión. No podríamos tener un abogado que atienda pues PAP con la 357, no, porque nuestros PAP podrían adolecer, podríamos estar afrontando o vulnerando el principio de legalidad, porque la norma es clara en señalar eso. Y un representante de los profesores nombrado, acreditado por la organización sindical regional, ¿no? A quien investiga, como les decía, profesor de aula, personal jerárquico, director, subdirector y especialista en educación de la UGEL. La elección de los profesores de la CEPAP. Esta lámina que vemos solamente es para elección de la comisión permanente, ¿no? Para la comisión permanente en cuanto a su tercer representante. Nos dice que el secretario general tiene el plazo de 10 días para remitir a la DRE la lista de nuestros representantes titulares y alternos de cada comisión de mi jurisdicción. Obviamente que si el sindicato no lo hace, la DRE pues tiene que oficiarle para que le remita, ¿no? Ahorita ya estamos 5 de febrero, se supone que los 10 días del año ya pasaron. Entonces el conducto regular hubiera sido el que les voy a explicar. La DRE remite en un plazo de 2 días a la UGEL la lista, ¿no? Y en un plazo de 5 días la UGEL tiene que verificar si estos maestros, tanto titular como alterno, cumplen el perfil, que no tengan ningún impedimento. En caso el profesor no cumple el requisito, la UGEL comunica a la DRE
Le da el plazo de 2 días, ¿para qué? Para que subsane ese error y me mande otro nombre de otro docente. En caso no se haya, ¿no? En caso no se subsane o no se haya mandado lista, pues yo aplico lo que me dice mi norma. Como directo titular de la IGEP, designo a un profesor nombrado, dice preferentemente de mayor escala magisterial. No te quiere decir que va a ser escala, el más que tiene más escala, ¿no? Preferentemente. Y que eso sí, que no esté inmerso en ningún impedimento, que no tenga alguna sanción para que pueda ser parte de esto. O sea, si 1, 2, 3 no he cumplido, pues yo, UGEL, ahora yo está la responsabilidad bajo mi mando como titular de la IGEP para yo poder escoger entre mis docentes nombrados a mi titular y a mi alterno para que asuman el cargo de representante. Formación de las comisiones especiales. Ahora vamos a hablar de la conformación de la comisión especial. Los integrantes son un representante de titular de la DRE, el presidente, que puede ser cualquiera, como les decía. Un representante de la oficina de personal, que hace el secretario técnico, que también ese tiene que ser de manera exclusiva. Y un especialista en educación de la DRE. Este especialista de educación de la DRE va a estar su elección en responsabilidad bajo el área de recursos humanos, en el cual lo van a realizar a mano alzada. Van a decir, bueno, tenemos a estos señores que están posiblemente para hacer, y van a mano alzada, que va a estar a cargo de una autoridad que es recursos humanos, para que se pueda realizar esta votación y se escoja al especialista en educación. ¿No? ¿A quién investiga, como le decías? A los directores de gestión pedagógica, al director de GEL. No olvidar que en las DRES o en las gerencias tiene que existir una comisión especial y una comisión permanente. La comisión permanente investiga a los especialistas de educación de la DRE, porque si ustedes leen el marco normativo, no hay quien investigue a nuestros especialistas de educación de la DRE. Por lo tanto, tenemos que tener una comisión permanente situada en la DRE para que pueda investigar a este tipo de cargos. Funciones del presidente de la comisión. Bueno, tenemos una gama de responsabilidades que se le ha otorgado al presidente. Obviamente todas no se van a cumplir en conjunto, obviamente, según se vaya dando los días, los meses, cada caso determinado, ustedes van a hacer uso, van a estar usando paulativamente estas funciones. No es que en un solo momento vamos a hacer uso de todas estas funciones, pero si no crean ustedes en una sesión, pueden hacer uso de ellas. Representar a la comisión, siempre el presidente lo va a representar en sus sesiones. Presidir, también vas a presidirlas, porque tú tienes el voto, ¿no? El voto dirimente. Emitir pronunciamientos sobre la abstención de los miembros. Eso es cuando te presenten una abstención. Si no te la presentan, no vas a poder hacer uso de eso. Pero ahí está, para que tú la puedas aplicar en algún momento determinado. Supervisar al secretario técnico, lo vas a hacer en todas tus sesiones, al momento de preguntarle cómo va en el trámite de tus expedientes. Supervisar el cumplimiento de las acciones que le corresponden el CIME, igualmente. Requerir información, informar mensualmente al titular de la IGEP, que es un tema importante. Ejercer el derecho del voto dirimente, como les decía, cuando corresponda. Registrar en el módulo nexo si es que tú estás acreditado como tal, y otras que decida la comisión mediante acuerdo. Las funciones del secretario técnico, de igual manera, tienen muchas funciones, pero estas funciones van a ser usadas conforme paulativamente pasen los días, pasen los meses, ustedes van a usar estas funciones. No es que las van a realizar en su totalidad, en un solo momento, no, sino cuando corresponda, ¿no? Cuando se dé el momento preciso de usar, ¿no? Que es preparar el proyecto del acta, emitir previa coordinación con el presidente, calificar las denuncias, elaborar la agenda de la comisión, implementar las diligencias que siempre ustedes lo han hecho, orientar a los directores de IE sobre el procedimiento de investigación por falta leves y no leves. Eso sí no estaba, pero pareció muy importante porque cuando los directores de IE
sus sanciones llegan a servir, mayormente son declaradas nulas. ¿Es por qué? Porque no tienen ayuda de quienes puedan guiar en estos procesos. Es por eso que vimos importante que a través de ustedes, como ustedes son los llamados, son los que tienen la experticia técnica, puedan apoyarlos. No olvidar que ustedes también aquí en el G dice verificar que los docentes denunciados por hechos establecidos en el artículo 44 de la ley de la reforma encuentren con una medida de separación preventiva. Tienen que verificar eso cuando el expediente llega a su despacho. Y así una serie de funciones que todas no van a ser aplicadas en un solo momento, sino según corresponde. Sobre las sesiones y actas, la instalación de la comisión. ¿No? Se supone que yo notifico a mis integrantes de la comisión y en el plazo de 5 días después de haber sido notificado yo tengo que instalar mi comisión. ¿Y cómo puedo instalar? Con mis 3 integrantes titulares. Nada más, no necesito a mis alternos. Con mis 3 titulares yo podría instalar mi comisión. ¿No? Instalo y en esa, no olvidar que en la instalación hay que quedar el tema de las notificaciones claro y las fechas en que voy a hacer mis reuniones ordinarias o mis sesiones ordinarias. Por ejemplo, todos los jueves vamos a sesionar a partir de las 4 de la tarde. Es un ejemplo. Las notificaciones van a ser pues por WhatsApp o por correo. Ya depende de ustedes cómo queden para que después, y tiene que quedar sentado en el acta de instalación, señores, por favor. ¿Ok? Para que después no haya malos entendidos con nuestras comisiones, con nuestros integrantes. Acá también hablamos del quórum, que es una situación muy importante y de mucha consulta. Para las sesiones de instalación necesitamos a nuestros tres titulares, ¿no? A la totalidad de nuestros miembros. Y para las demás sesiones bastará solamente con la asistencia de 2. Pero siempre tiene que ser con la presencia del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente tiene el voto dividente. Puede ser presidente, secretario. Puede ser representante, director. Pero siempre tiene que estar nuestro presidente. Presidente, secretario o presidente, representante. ¿No? Así podríamos manejar para poder sesionar. Tipos de sesiones, como les decía, tenemos 2 tipos de sesiones. Sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias. Sesiones ordinarias son las que habíamos quedado ya en el acta de instalación. Todos los jueves vamos a tener 4 de la tarde. Ya sabemos, no necesitamos que nos citen. ¿Por qué? Porque ya está determinado en el acta. Nosotros ya sabemos que vamos a acudir los jueves a las 4 de la tarde. Si no puedo, tengo que justificar. Las sesiones extraordinarias son para casos muy, muy específicos o muy trascendentes o que causan bastante malestar. Por ejemplo, yo quiero sesionar un retiro urgente o quiero sesionar algo urgente, pues yo convoco a mi comisión y sesiono este expediente, ¿no? Puede ser pueden ser más, o sea, yo puedo sesionar 20, 30 expedientes, pero si quiero de la sesión extraordinaria, a veces suele pasar que son pocos los llamados, 1, 2 expedientes que pues tengan mucha trascendencia, ¿no? Y ahí pongo la hora, el lugar y motivo de la convocatoria. Las convocatorias se realizan con 48 horas de anticipación. Algunos preguntan si se pueden hacer las reuniones vía tecnológica, o sea, vía Zoom, sí, puede ser, grabada se puede realizar. La espera para poder yo realizar mi sesión es de 15 minutos, ¿no? De tolerancia. Siempre pues vamos a esperar siempre al representante porque es un integrante externo que viene a veces de otro lugar, ¿no? Medidas preventivas. Las medidas preventivas, señores, tienen las siguientes características. ¿Cuál es el periodo de duración? Hasta que incluye el proceso administrativo o proceso judicial. ¿Qué ocurre con su remuneración? No se suspende, ¿no? Sus remuneraciones son intactas. ¿Por qué? Porque prevalece el principio de inocencia al administrado. ¿Implica una sanción? No. No es un demérito, para nada. ¿En qué consiste? Que el profesor tiene que estar en disposición de la UGEL o la DRE y hace funciones de manera no presencial. ¿Cuál es el objetivo? Alejar al docente de la institución educativa para salvaguardar a la víctima y a otras presuntas. Y también, ¿por qué no decirlo? Su integridad del mismo.
¿Qué impedimentos tiene el docente? No puede ejercer funciones ni pedagógicas ni institucionales, solo administrativas. Las medidas preventivas. Aquí tenemos las causales. Nuestras causales están establecidas ya en el artículo 44 y 87, perdón, el artículo 44 de la Ley de la Reforma Magisterial. Ahí tenemos todas las causales y el artículo 44, casi en el 99.9% es de aplicación exclusiva del director de la IE, que es por violencia contra la libertad sexual, delitos de corrupción, delitos de tráfico, actos de violencia contra los derechos fundamentales. Hay que tener mucho cuidado en actos de violencia contra los derechos fundamentales, porque hay directivos que aplican esto por un hecho de violencia física o psicológica, y a veces no corresponde. Entonces, a través de ustedes, que quieran ustedes hacer un taller a sus directivos, explicar cuándo corresponde aplicar una medida preventiva bajo los alcances o causales del artículo 44. Para eso, aquí abajo tenemos el pleno jurisdiccional. Ahí nos habla ampliamente del artículo 44, cuándo yo debo aplicar los actos de violencia. ¿Cuándo yo puedo hacer? Cuando este reviste de gravosidad y es un delito delictivo. Por ejemplo, un profesor capaz lo empujó muy fuertemente a un estudiante por un hecho X y capaz le lesionó la pierna o al empujarle le rompió la cabeza. Pues yo como directivo sí le aplicaría automáticamente mi 44 por actos de violencia. Porque según el pleno jurisdiccional, sí sería un hecho que reviste de gravosidad y es un delito a consecuencia de lesiones, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, yo sí les recomiendo que ustedes podrían hacer un taller a sus directivos, dándoles a conocer cuándo yo podría aplicar esa medida preventiva de acuerdo a las causales que les estoy señalando. Y el procedimiento es, ustedes tendrían que decirle que el directivo solamente tiene que contar con la denuncia administrativa o judicial, nada más. Eso es lo que le pide la norma. ¿Cuentas con eso? Ya haces tu medida de separación. El director de la IE informa al titular de la UGEL. El director de la IE emite la resolución de separación preventiva en el plazo de 24 horas de conocidos los hechos. Acá tenemos otra medida preventiva que es la medida de retiro. Esta medida de retiro sí la atendemos nosotros dentro de la comisión. La comisión es el que recomienda a nuestro titular de IGEP si nosotros vemos que dentro de nuestra investigación, pues esta maestra o este maestro debería ser retirado del recinto educativo por una serie de hechos. A diferencia de la medida de separación preventiva es dentro de las 24 horas. La medida de retiro puede darse durante todo el proceso administrativo y disciplinario. No te dice una fecha, no te dice un momento, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia con la otra medida. Puedes tú usarla por los supuestos del artículo A o el B, que es causar perjuicio o la violencia física, y por los supuestos del artículo A, el D, el E, el F, el G y el H. Podrías aplicar tú como comisión, pues analizando, viendo que tu expediente, pues la profesora no podría ya convivir con este menor. Algunos dicen, como lo dice el Decreto Supremo 004/2018, pues yo lo cambio de aula, pero al momento que salen al recreo, capaz la institución educativa es muy pequeña, el niño o la niña va a convivir, lo va a ver todos los días a este maestro. Por lo tanto, tú recomiendas que al haber existido estas declaraciones y tanto así, pues recomiendas el retiro, justificas y motivas. Y tu director pues puede apartarse como puede aceptar, porque él es el que formaliza el retiro mediante una resolución. Igual, se le designa funciones a través de recursos humanos para que realice funciones no presenciales. Recursos administrativos y la ejecución de la sanción. Tenemos dos recursos administrativos, como bien sabemos, recurso de reconsideración y recurso de apelación. Recurso de reconsideración, pues tenemos 15 días para que lo atiendan ustedes ya con la modificatoria y todo ello, ¿no? También hay una modificatoria, me parece, del reglamento de servir, en el cual dice que, por ejemplo, si
si nos atienden nuestra apelación y nosotros no estamos de acuerdo o vemos que hay alguna inconsistencia, incongruencia en el acto resolutivo emitido por servir, podemos hacer nosotros solicitar nuestro informe aclaratorio en el plazo de 15 días de haber sido notificada esta apelación por servir, ¿no? Y ya sabemos que el recurso administrativo de reconsideración, nosotros nuevamente los secretarios técnicos a través de la comisión somos los llamados para atender previa opinión, ¿no? Antes que el titular emita este recurso de reconsideración, nosotros tenemos que hacer un informe de opinión sobre ese tipo de reconsideración. Y los recursos de apelaciones sí son elevados en el plazo de 10 días a nuestra Tribunal de Servicio Civil de manera virtual. Efectos de la sanción y la condena penal. La inhabilitación. Como bien sabemos, las inhabilitaciones yo suspendo hasta que se termine la sanción. Por ejemplo, si me sancionaron 2 meses, voy a estar inhabilitado esos 2 meses. Y la destitución, el B nos dice, la sanción de destitución aplica la inhabilitación para el desempeño de sus funciones por un periodo no mayor de 5 años. Estos son para algunos casos. Por ejemplo, si a mí me sancionaron por reincidir en abandono de cargo, obviamente solamente son 5 años, ¿no? Pero si ya son por otros delitos, delitos de terrorismo, de corrupción, de drogas, de hostigamiento sexual, ya no. Son permanentes las inhabilitaciones. Condena penal en el artículo 84, que aún sigue vigente, tenemos nosotros como comisión, intervenimos en el 84.3, ¿no? En caso la condena penal suspendida en su ejecución por delito doloso, distinto a lo previsto en el numeral de precedente, que no se encuentren vinculados al ejercicio de la función ni afecta a la administración pública, la comisión recomienda. En caso la condena penal privativa de libertad suspendida en su ejecución sea no menor a 2 años, le corresponde sanción de cese temporal, que ustedes tendrían que determinar la previa recomendación. Y en caso de la condena penal privativa de libertad suspendida en su ejecución, igual o mayor a 2 años, les corresponde la sanción de destitución. No olvidar que nuestras sanciones que tienen que ser registradas en el Registro Nacional de Sanciones como una herramienta importante para poder nosotros ver qué docente no tiene o tiene algún impedimento. Plazos de prescripción. Los plazos de prescripción son muy importantes al momento de nosotros determinar o analizar un expediente, porque lo único que nos va a permitir es ver en el tiempo si existe la aplicación de la potestad disciplinaria por parte de la administración pública. Tenemos la resolución de la resolución de sala plena, la 003-2019, la que nos habla de 3 plazos, que es el plazo de 1 año desde la toma de conocimiento del informe preliminar hasta la notificación de la resolución de inicio, el cual no debe superar el año. Tenemos el plazo de duración, que es desde la notificación de la resolución de inicio de PAC hasta la emisión de la resolución que pone fin al PAC, el cual no debe superar el año. Estamos hablando de los plazos de la resolución de sala plena 003-2019. No se confundan, por favor. Usamos en este plazo de la adopción del PAC, como en esos tiempos no teníamos un marco normativo, supletoriamente cogimos sobre la ley de servicio civil. Ese plazo lo hicimos nuestro. Y también tenemos el plazo más largo, que es el plazo de determinación de la existencia de la falta, que es desde la comisión del hecho hasta que se emita la resolución final. Tengo 4 años para poder. ¿Cómo suspendo mis plazos? Con la notificación del inicio del proceso administrativo disciplinario. Con ese plazo yo corto el plazo de 4 años para poder yo continuar con mi pago. Este plazo también no lo teníamos en nuestro marco normativo, el cual fue también usado de la base legal de la LEPAC. ¿No? Ahí lo encontramos. Ahí hay un cliché también que nos habla sobre la suspensión. Si nosotros al iniciar nuestro PAC
¿no? Iniciamos nuestro PAP, por ejemplo, hoy día, ¿no? Hoy día 5 de febrero del 2025. Y en 25 días no hacemos ningún acto, ningún impulso de oficio de verdad material, no hacemos nada. Entonces nuestro plazo que ya habíamos congelado se va a activar, va a comenzar a activarse. Entonces ahí para los casos que están muy cerca a prescribir los de 4 años hay que tener bastante cuidado en ese punto. Plazos de prescripción ya ahora sí con nuestro decreto 011-2023. Estos plazos ya están en nuestro marco normativo, son un poco más, son más largos de los que contábamos. He visto necesario no poner fechas porque cada caso es único, cada expediente es único y por lo tanto solamente quería dar el concepto de dónde voy a contabilizar hasta dónde voy a finalizar. Por lo tanto, ustedes teniendo este cliché ya tienen sus fechas, lo ponen con sus fechas, lo contabilizan y ya lo pueden analizar. Por ejemplo, el plazo de 1 año para la prescripción. Este es el plazo de inicio. Desde la toma de conocimiento del titular de la entidad, que tú le das a conocer mediante el informe preliminar. ¿Cuándo tú suspendes? Con la notificación del inicio del pago, el cual no debe exceder el año. Siempre, por favor, siempre tratemos de sacarlo antes de la fecha. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que guardar un poquito de plazo. Si Dios no quiera, cuando nuestro expediente se retrotraiga por servir, tengamos un poco de respiro, 2 días, y poder volver a iniciar el pago. Por eso es lo recomendable que no dejemos que llegue al límite del año. Ahora tenemos el plazo de duración. Plazo de duración en este decreto supremo 011 es de 2 años. Es mucho más, nos da mucho más tiempo para el tema de la investigación. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad, por ejemplo, si nosotros tenemos un informe preliminar y supongamos conseguí más pruebas o la fiscalía tanto ya notificarle me notificó algunas declaraciones, me notificó la prueba anticipada. Entonces yo le puedo correr traslado al administrado para que haga su descargo. Gracias a Dios tengo los 2 años para poder yo todavía impulsar mi expediente. ¿Desde cuándo se contabilizan? Desde la notificación de la resolución del inicio del PAM hasta la emisión de la resolución final. No deben superar los 2 años. Pero como les digo, dejemos siempre tiempo por A o B, suceda algo con nuestro expediente cuando se va a apelación. Y por último, tenemos el plazo para la determinación de la existencia de la falta. Es desde el día siguiente de la comisión de la falta que sucedieron los hechos hasta la emisión de la resolución final. No olvidemos que nosotros podemos suspender nuestros plazos con la notificación de la resolución. En este plazo es más largo, es el plazo de 5 años para la prescripción. Consideraciones si un menor desiste o se retracta. Este tipo de hechos siempre suele pasar en los casos de hostigamiento sexual. Los niños, las niñas o las mamás. O sea, quien se retracta, la víctima es la niña, pero quien se retrata es la mamá. Entonces ahí nosotros debemos ponernos a pensar de nuestros descargos. No olvidemos, por favor, analizar de manera muy sucinta y desmenuzada esa declaración jurada. Porque siempre en declaraciones juradas hacen el desistimiento. Una, que no es la víctima, es la mamá que está desistiendo. Además, también, como dice la norma, es un tercero colaborador. Nosotros tenemos que analizar nuestro expediente. O sea, nosotros cuando tengamos este tipo de desistimientos o de retracto, yo les sugeriría a ustedes reanalizar su expediente. Leer, ser mucho más minuciosa, juiciosa, para poder yo capaz de determinar o ampliar mis medios de prueba. Si es posible, llamar a la mamá nuevamente y preguntarle por qué desistió. Capaz no conocía, capaz le hicieron firmar sin saber, porque eso sí ha pasado. Entonces, siempre tienen que determinar eso. Y hay jurisprudencia para poder refutar ese tipo de hechos. No es porque ya se retrató, ya tiene la razón y yo lo archivo, ¿no? Al lugar, no.
tenemos que ser mucho más juiciosos, mucho más minuciosos cuando se nos presenta porque tenemos que comparar. Por ejemplo, en la primera declaración que dio ante la fiscalía, ante el director, o ante la psicóloga, o ante tu despacho como comisión, la niña fue tan precisa y concisa y con detalle explicó para una declaración jurada que unas cuantas líneas me obligaron a decir, ¿no? Entonces tú tienes que hacer la comparación. ¿Cuál es la que reviste de mayor detalle? ¿Okay? Para poder determinar responsabilidades. Bueno, acá tenemos unos precedentes administrativos ya del año 2020 sobre el tribunal ha emitido. Son, por ejemplo, la resolución de sala plena, la 004, que nos habla del primer párrafo, ¿no? De la aplicación de ellos. La resolución de sala plena, la 009, del perjuicio del estudiante. Es muy interesante esto. Si ustedes quieren aprender un poco sobre la falta administrativa A del 48, esta resolución de sala plena les va a ayudar mucho en su aplicación. La resolución de sala plena, la 011, sobre coherencia y correlación, cuando queremos ampliar los hechos, puede ayudar mucho. Bueno, eso sería todo. Acá tenemos unos contactos cuando quisieran tener alguna consulta, alguna revisión de expediente de sus informes. Aquí estamos ya todos los especialistas para poder ayudarlos. Gracias. Bien, muchas gracias, Analí, por tu ponencia. Espero que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Bueno, ahora le voy a indicar, por favor, que registren su asistencia, por favor. Estoy viendo que hay muchas personas que no han registrado todavía. Ahorita en el chat se está nuevamente se está bueno, poniendo el registro de asistencia, por favor. Regístrense y bueno. Seguidamente vamos a dar un espacio de 5 minutos para, en este caso, poder ingresar a esta segunda fase de nuestra asistencia técnica, la cual va a consistir en la absolución de consultas. Aquellos que no han dado todavía o no han puesto todavía sus consultas o sus preguntas en el chat, todavía están a tiempo de hacerlo. Y bueno, llenen su registro de asistencia, por favor, para que nosotros podamos enviarles las PPTs también para que puedan tener acceso a ello. Vamos a tener un lapso de 5 minutos para coordinar respecto a las preguntas. Bueno, en esta oportunidad, bueno, vamos a continuar con nuestra asistencia técnica. Vamos a iniciar con las absoluciones de consultas y las preguntas en este caso que nos han estado formulando, pero antes de ello también debo volver a recargarles, por favor, que realicen el registro de su asistencia. Ahí están los enlaces, por favor. Tocan el enlace y en este caso llenan los datos que ahí figuran, ¿ya? No nos envíen nombre, correo o número de celular. Lo que queremos es que esos datos los registren en este enlace que nosotros estamos colocando aquí en el chat, ¿no? Ahí está. Por favor, no se olviden. Y bueno, ahora vamos a iniciar con esta fase, en este caso con la absolución de consultas. Ahora tenemos una consulta que ha realizado Sandra que dice, a ver, doctora Analí, dice, ¿qué pasa si la DRE no envía la propuesta para la conformación de la nueva comisión y la anterior comisión ya cumplió sus 2 años? Doctora Analí. A ver, referente a esa consulta, tendríamos que aplicar la potestad que tiene el director de la IGEP para poder ya designar a un docente nombrado que no tenga impedimento y de preferencia de la mayor escala para que pueda aplicar perdón, para poder determinar quién sería su representante titular y alterno de su comisión. Eso es lo que calzaría para ese tipo de casos. Bien, doctora Analí. En este caso, también tenemos la consulta que realiza también Sandra de la UGEL PSS. En este caso dice, ¿se puede hacer una llamada de atención mediante un memorando, doctora Analí? ¿A quién le quiere llamar la atención?
No está claro, pero ya el Tribunal del Servicio Civil ha sacado un documento en el cual indica que los memorandos, la llamada de atención, no configuran una sanción administrativa, sino son solo un recordatorio a que tú realices tus funciones de manera cabal y responsable. Muy bien, gracias por su respuesta. Ahora tenemos la consulta del secretario técnico William Asto, quien pregunta si se puede instaurar al profesor por inasistencia de 4 días continuos. En este caso, dice que en su descargo el profesor presenta un certificado médico, un CIT, justificando 2 días. Entonces, dice, ¿cómo debe emitir el informe final a la comisión? En este caso, absolviendo porque solamente serían por falta leve o remitiendo los actuados al jefe inmediato para que investigue por falta leve. Doctora Analí. A ver, según lo que entiendo, la pregunta realizada por el colega es que él ha instaurado un proceso de abandono de cargo y el profesor justificó los 2 días, por lo tanto no se configuraría nuestro literal E del artículo 48. No estaríamos bajo un alcance de abandono de cargo, por lo tanto calzaría la absolución del PAP y no podríamos trasladarle a nuestra autoridad, a nuestro director de IE, o si es director a nuestro jefe de recursos humanos, porque ya en un cumplimiento estamos imputando y estamos absolviendo, por lo tanto ya no cabería esa figura. Bien, doctora Analí. Bueno, recordarles nuevamente, por favor, que registren su asistencia. También en este caso, estamos enviando también por el chat lo que es la encuesta de satisfacción. Por favor, también llénenlo para que también nosotros podamos remitir las PPTs y algunos otros materiales que seguidamente vamos a estar también presentando, ¿no? Bien, ahora seguimos con otra pregunta. En este caso, la consulta es si el asesor legal puede ser el secretario alterno, en este caso, esa es la consulta que nos hacen. Doctora Sí, Analí. sí, nuestro asesor jurídico podría ser nuestro alterno, porque la norma indica cualquier profesional en derecho. Sí, puede ser, no hay problema. Muy bien, doctora Analí. A ver, tenemos también la consulta de Neisser Segarra, quien refiere, en esta su consulta, dice, ¿puede la comisión especial funcionar sin secretario técnico para imponer una sanción administrativa definitiva por hostigamiento sexual? En este caso, dice, se requiere de la afectación de una, ya, bueno, la primera pregunta es si puede funcionar una comisión especial sin secretario técnico y la segunda consulta es si se puede imponer una sanción, en este caso de destitución por un hecho de hostigamiento sexual sin que se requiera lo que es la afectación psicológica. Esas son dos consultas. Doctora Analí. A ver, la primera es sobre me imagino que esta comisión ya ha estado conformada, ya ha estado instalada, porque para la instalación yo requiero mis 3 integrantes titulares, pero para sesionar un caso determinado, no solo de hostigamiento sexual, sino también de otra trascendencia de otros hechos, sí puedo hacerlo por mayoría, mientras esté mi presidente. No olviden, presidente y representante pueden sesionar y determinar. Y sobre la segunda consulta, si yo podría imponer una sanción de destitución por hechos de hostigamiento sin tener la acreditación de la falta. Esa era la consulta, doctora Sandra. Sí, esa es la consulta, A doctora. ver, que quede claro, hay pruebas anticipadas en la cual la víctima da su relato tan idéntico como el que le dio a su director de la IE o le dio a la psicóloga o a la comisión. Son muy parecidos, pero concluyen que no hay afectación. Eso no quiere decir que yo no voy a dejar de aplicar ese medio probatorio o porque no hay afectación, yo voy a absolver al administrado. No, no necesariamente, porque yo veo que la niña o esta señorita o ese estudiante sigue manteniendo su coherencia en el tiempo, mencionando de que sí sucedieron estos hechos. Y lo que nosotros investigamos es la conducta idónea del maestro. Por lo tanto, sí cometió esto. Ahora sí que la niña o la señorita no se vio afectada, ese es otro aspecto que sí reviste de más gravosidad el caso, pero no quiere decir que yo lo voy a absolver porque no hay afectación.
Muy bien, doctora Anneli. Gracias por su respuesta. Ahora tenemos la consulta eh, de la doctora Doris Rojas. En este caso, ella refiere que varios de sus informes han sido devueltos por el asesor del director de la UGEL porque indican, bueno, que en este caso faltan realizar más diligencias, ¿no? Consulta si esto es correcto. Asimismo, indica que hay motivos por los cuales no se habían realizado estas diligencias, porque en este caso también refiere que las recomendaciones de la comisión no son revisables, ¿no? Consulta aquí en este caso es si es correcto, en este caso, que el asesor, hay un asesor del director de UGEL, en este caso, remita o devuelva los informes con las recomendaciones que ha realizado la comisión. Doctora Analí. A ver, referente a esa consulta, no, como bien decía anteriormente, la comisión ya cuenta con un secretario técnico que tiene la experticia. Se supone que ellos son los únicos que están designados con acto resolutivo para poder intervenir en este PAP. Ahora, si nuestro asesor jurídico en conjunto con nuestro director de UGEL están observando algo, el director de la IE puede usar su prerrogativa y, y aplicar lo que él determina para poder, pero no podría devolverlo. No podría devolverlo porque para mí está dilatando el procedimiento. Bien, doctora Annalí. Bueno, nuevamente recalcarles, por favor, que llenen el registro de asistencia y también la encuesta de satisfacción. Ahorita está en el chat, por favor. Ya, bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. En este caso, la pregunta de Alicia dice, ¿qué pasa si no tenemos secretario técnico y titular, y el titular, perdón, y el alterno se enferma? Dice, ¿no? A ver, doctora Annalí. Sesionamos por mayoría. Bien. Bien, doctora. A ver, ahora tenemos la consulta de Ugela Yavaca, ¿ya? Dice, ¿cuál será el procedimiento en caso de la modificatoria del artículo 49 de la Ley de la Reforma Magisterial? A ver, doctora Analí, esto es... Ajá, esa modificatoria aún está, es igual que lo que pasó con la modificatoria del representante. Tiene que salir su reglamentación para que se active. Entonces vamos a seguir aplicando nuestro 49, el que tenemos vigente ahorita. Sin ningún problema. Bien, doctora. A ver, ahora otra consulta dice, ya después de un año, ¿cuál es el procedimiento para la nueva conformación de la comisión? Teniendo en cuenta que nuestra asistencia técnica versa también, en este caso, sobre el tema de la nueva conformación en el marco de nuestra nueva norma técnica. Doctora Analí. La conformación va a ser como lo indica la norma, como lo hemos indicado en tema de la elección del representante, porque el presidente va a ser, o sea, nuestra vigencia va a ser, por ejemplo, de este año 2025, va a tener la vigencia durante todo el año. Para el 2026 yo ya no tendría comisión, por lo tanto tendría que aplicar lo mismo, el mismo procedimiento que indica la elección del representante. Tendría que el sindicato remitir a la DRE en 10 días nuestro representante, o sea, nuestro tema aquí es con el representante, tanto titular y alterno. Si en los 10 días no ocurre eso, pues yo aplico el último, literal, que me dice la norma. Que el titular de la IGEP tiene la potestad para poder designar a su titular y alterno de su representante de la comisión, el cual no tiene que tener ningún tipo de impedimento y preferentemente estar en la mayor espacio. Bien, muchas gracias, doctora Annalí. A ver, por favor, me indican que todavía hay varias personas, somos 248 personas en la sala, pero hay menos registro de asistencia, por favor. Realicen el registro y también el llenado de la encuesta de satisfacción. Bien, seguimos en este caso. A ver, UGEL 12 pregunta si se puede tomar las declaraciones por videollamadas teniendo en cuenta la lejanía, en este caso, la distancia y también los plazos previstos, ¿no? Doctora Analí. Sí, sí podrían usar los temas tecnológicos para ayudarnos sobre ello. Se podría realizar ello, coordinar con se le convoca, se le manda el enlace de manera formal para que ingrese y se graba ello, y ese es nuestro medio probatorio. Sí se podría. Bien, doctora, muchas gracias. A ver,
La siguiente pregunta dice, ¿quién realiza las investigaciones? Debo entender que es en el marco de un proceso disciplinario. Dice, si puede hacerlo sola como secretaria técnica. Doctora Analí. Claro, claro, podría hacerlo como secretaria técnica, no habría ningún inconveniente porque ella forma parte de la comisión. No es decir que toda la comisión se va a trasladar a todos los lugares para tomar declaraciones a nuestros testigos. No, no se podría. Y hay pronunciamientos de servir en el cual el docente investigado y sancionado ha hecho su apelación enmarcado a esta consulta que está diciendo nuestra colega y en la cual el tribunal le ha hecho mención de que no está vulnerando ningún principio debido a que ella es integrante de la comisión y por lo tanto sus actuaciones tienen trascendencia en el paro. Bien, gracias, doctora. Ahora tenemos la consulta de Giovanna Guamán Jurado, quien dice, si la comisión especial, dice, fue conformado el año pasado donde su vigencia era de 2 años, ahora en la nueva norma técnica dice 1 año, ¿cuál es el tiempo de vigencia en este caso, que se debe aplicar en este caso concreto, Se doctora? supone si es la comisión especial tendría que también ser un año, igual. Entonces el año tendría que contabilizarse desde enero del 2025 a diciembre del 2025. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ahora tenemos la consulta de Eugelquis Picanchi que dice, en caso de violencia psicológica, ¿se puede realizar la separación preventiva, doctora Analí? Eh, es relativo, porque, por ejemplo, si es un hecho de maltrato psicológico, o sea, tendríamos que ver la conducta de qué tan gravoso ha sido el trato indebido a esta menor, que pues tiene unas secuelas demasiado graves para yo poder aplicar la medida de separación preventiva en los hechos de hostigamiento, en los hechos de violencia psicológica. Pero en sí lo que es más se aplica la medida de retiro. Bien, doctora. A ver, por favor, nuevamente exhortarles a los participantes el llenado de la encuesta de satisfacción. Ahorita se está compartiendo. A ver, ahora tenemos la consulta de Joel Chang, quien en este caso consulta, ¿qué ocurre si el director, imaginemos que es de, bueno, no dice si es de IE o es director de UGEL, es acusado por una docente de hostigamiento y acoso sexual? ¿Qué acciones se deben tomar? Doctora Nadie. Mm, Bueno, depende a dónde llegue la denuncia. Si esa denuncia llega a la UGEL, deberían de emitir la medida de separación preventiva bajo los alcances del artículo 44. Nuestro director de UGEL debería emitir la medida de separación preventiva en contra de este señor, remitir la denuncia, o sea, activar nuestro protocolo a través de nuestra especialista de convivencia escolar, ¿no? El protocolo 5, en el cual dice que tengo que comunicar a la fiscalía, darle soporte a la menor, todo ello, ¿no? Se tenía que implementar, tiene que implementar. Bien, doctora. Ahora tenemos la consulta de, a ver, la consulta de Lady Ore, quien consulta en este caso, cómo analizar si no se puede tomar la declaración administrativa de los menores. Esa es la consulta concreta. Doctora Nalí. A ver, ¿cómo yo, o sea, estamos hablando estrictamente a la víctima? Bueno, no hay una aclaración en esta consulta. En este caso debemos entender que, bueno, son hechos de repente de hostigamiento sexual o hechos de violencia, pero no es muy concreta la consulta. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, dice Naike Vela, dice, en un caso de acoso sexual, si una menor no quiere declarar, ¿qué se puede hacer? No puede declarar, no podemos obligar a que declare, definitivamente. Podríamos usar otros medios probatorios periféricos para poder determinar responsabilidades, pero no podríamos obligar a la menor que declare cuando ella no así no lo desea. Y si no quiere con la comisión, yo creo que va a tener el mismo problema con con la fiscalía. Pero podemos usar otras declaraciones como, bueno,
cada caso es único y cada caso tenemos que tratarlo de acuerdo a lo que corresponde. Por ejemplo, si es un hecho que sucedió dentro del aula, más o menos tendría que tomar la declaración, no sé, al auxiliar, al profesor que continúe la siguiente clase, a los compañeros de aula, para poder investigar. O sea, lo que hay que ver en el expediente que exista es impulso, oficio y verdad material, para que ver que nosotros sí hemos hecho uso de dicho principio y que no quepa duda ahora que ya no tengamos otros medios, atribuciones para poder determinar responsabilidades, tampoco es el hecho. Nosotros somos cuidadosos y respetuosos del debido procedimiento. Lo que queremos es, obviamente, que nuestros estudiantes tengan escuelas seguras, pero también hacer valer el derecho del administrado. Si hay una falta administrativa, se sancionará. Si no la hay, ¿qué podemos hacer? Bien, doctora. A ver, tenemos ahora otra consulta. En este caso, refiere si un recurso de apelación, en este caso, puede suspender una sanción administrativa. Asimismo, dice que si se puede aplicar una sanción durante el periodo vacacional de los docentes. Ya. La primera consulta no. Nuestras sanciones son ejecutables al día siguiente de notificadas. Así presente recurso de reconsideración, recurso de apelación o otra solicitud de nulidad, no. Nuestra sanción es automática, se ejecuta. Y la segunda consulta es si nuestras sanciones se pueden suspender por vacaciones, tampoco. Hay pronunciamiento de servir que estas vacaciones pues no suspenden nada, se tienen que contabilizar porque son ejecutables. Bien, doctora. A ver, tenemos ahora la consulta de Rod Vázquez Cotera. Él consulta si en este caso el Ministerio Público archiva la denuncia, en este caso tiene algún tipo de implicancia respecto al proceso disciplinario. Como lo decía anteriormente, las responsabilidades son autónomas. Si el Ministerio Público a través de su fiscal pues no archiva la investigación o hace su sobreseimiento, nosotros tenemos que seguir con nuestras investigaciones. No olvidar que la Fiscalía a través del Ministerio Público investiga el bien jurídico protegido de la menor. En cambio, nosotros investigamos el tema ético, moral, de propiedad del maestro. Bien, doctora Nelly, muchas gracias. Ahora tenemos la consulta de Carolina Carreño. Ella nos consulta en el caso de que los menores, dices, nieguen o no asistan a la entrevista en cámara GESEL y la UGEL solamente tenga, digamos que el acta de denuncia del hecho, dice, ¿se resuelve como no al lugar por falta de medios probatorios o qué acciones se podrían adoptar? No, no podríamos solamente esperar las actuaciones de la Fiscalía. Sin embargo, no podría mentirles de que esas investigaciones nos sirven mucho porque ellos sí tienen a los profesionales con la experticia para poder aplicar este tipo de acciones. Pero, sin embargo, nuestro marco normativo, a través de la resolución viceministerial 120 del 2024, nos permite que nosotros como comisión nos reunamos y solicitemos a nuestro director de UGEL que pueda realizar algún profesional de la materia, tenga la experticia, algún informe psicológico al estudiante o en su defecto al profesor, ¿no? Según corresponda. Podemos hacer otras más diligencias. O sea, si yo recibo el acto de denuncia y los hechos, por ejemplo, sucedieron, ¿no? La niña fue a la institución educativa y el profesor en horas de recreo le propuso algo, no sé, entonces tú ya tienes algunos indicios, algunos alcances para poder tú realizar algunas diligencias. En este caso, yo preguntaría en un primer momento, le entrevistaría a la mamá de la niña, entrevistaría a las amiguitas de la menor, ¿no? Podría yo en ese escenario ver qué ha sucedido y si la institución tiene cámaras, pedir las cámaras. Entonces, todos estos actos son impulso de oficio y verdad material. Yo solamente porque cuento con un acta de denuncia y porque en nuestro Ministerio Público lo archivó, yo voy a archivarlo. No calzaría en ningún caso. Tengo que realizar mi impulso de oficio y verdad material. Ahora que me digas tú, yo tengo, doctora o Analí, tengo actas de convocatoria miles y no asisten, pues te quedaría a ti concurrir a levantarlo.
O sea, estás haciendo todo lo que quepa para poder desvirtuar o demostrar la falta. Pero no podrías archivarlo bajo esa premisa que acaban de mencionar. Bien, ahora tenemos otra consulta. Jonathan Rojas pregunta sobre la revictimización y en este caso la revictimización también comprende a los estudiantes que fueron testigos de la infracción. Doctora Analí. No, ellos son testigos directos o indirectos en algunos casos. Ellos pueden dar su declaración en cualquier momento, ¿no? Podrían dar su declaración, no sé. Es que los testigos siempre son llamados en varias escenas, ¿no? Puede ser por la fiscalía, en algunos casos también por nosotros mismos, por nuestra comisión, porque ellos son los, o sea, hay que entender, aquí los presentes, de que nuestros hechos siempre suelen cometerse dentro del recinto educativo y dentro del aula. Y en el aula los únicos testigos que van a ser son el presunto investigado y las víctimas. O sea, no hay más. En el aula están 7, 8 o en algunos más grandes 30 niños y el docente. No hay nadie más. Y los hechos de hostigamiento sexual a veces se cometen de manera clandestina, son muchos a veces más delicados, o en otros casos sí, hay profesores que sí, que son demasiado, exponen sus malas conductas delante de todos, pero en sí los hechos de violencia física y psicológica y maltrato humillante suelen siempre darse dentro del recinto del aula y testigos directos e indirectos siempre van a ser los compañeros del aula de ese menor afectado. Por lo tanto, tengo que tomarle su declaración. Bien, doctora Analí, por favor, nuevamente exhortarles a los presentes que por favor puedan llenar ¿cómo se hizo esto? El registro de asistencia y también la encuesta de satisfacción. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente consulta. Dice, respecto al numeral 7.19 de la resolución viceministerial 120 del año 2024, dice en el literal E, prohíbe tomar las declaraciones a las presuntas víctimas. ¿Cómo procedemos en este aspecto? Bueno, en algunos casos hay propiamente violencia sexual. Recomendaría que se utilice otro canal de recojo de información, como puede ser a través de la fiscalía, porque en ese tipo de hechos sí hay gravedad en la falta. Pero si son por hechos distintos, por un acoso, por medios tecnológicos, yo sí le tomaría la declaración a la señorita o a la estudiante, siempre y cuando tenga la autorización de sus padres, su apoderado o de ella misma. Porque en nuestro código civil menciona que los estudiantes, a pesar de tener este impedimento, ellos si quieren expresarse, quieren motivar, quieren defender sus intereses, pueden hacerlo. Pero nosotros no podemos impedir, porque hay niñas que sí quieren declarar. Yo sí quiero, estoy dispuesta a declarar y tenemos que atenderle su pedido a través de la justificación de esta norma del Código Civil. Además, también, como les decía, para temas muy gravosos, desearía que se realizaría a través de un profesional. Bien, doctora. A ver, vamos a continuar con las preguntas. A ver, tenemos una consulta, dice. ¿Qué pasa si el representante de los docentes de la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios ha sido elegido por el sindicato provincial y no, en este caso, por el sindicato de alcance regional? ¿Se tendría que volver a conformar la comisión? La norma dice regional, no te menciona del provincial, no te hace la distinción. ¿Qué acciones se tendrían que adoptar en este caso, doctora? Lo que pasa es que la norma no te indica eso, por lo tanto, lo más saludable, lo más armónico, aplico lo que me dice o sea, sigo el plazo, comunico a la DRE del plazo de 2 días lo que estoy encontrando. Y a ver qué me contesta la DRE. Si ya no me contesta dentro del plazo, pues aplico lo último que es potestad del director de la IGEP
para designar a su titular y a su alterno. Bien, doctora. A ver, ahora otra consulta respecto a los plazos de prescripción, dice. Si el proceso inició en el año 2018, ya es un proceso que presuntamente ya se encontraría prescrito, ¿debo prescribir con la norma actual o con la norma de aquel entonces? Doctora Analí. Con la norma de aquel entonces, porque los hechos suscitaron con anterioridad. No podrías aplicar la 011 del 2023 cuando los hechos suscitaron en el año 2018. Podría. Bien, doctora, quedó claro ese aspecto. A ver, tenemos ahora la consulta de Lugelta Yacaja. A ver, dice, en el caso de la concurrencia de varias faltas o infracciones, ¿se debe abordar en un solo informe o en este caso se debe realizar un informe por cada caso? Depende de cada secretario técnico cómo pueda desplazarse. A ver, yo te pongo de ejemplo. Tengo un profesor que ha cometido violencia física, malversación de fondos, supongamos, ¿no? Perdón, tema de mantenimiento. Al momento tendrías que tú tener dos aspectos importantes. En la descripción de los hechos tienes que hacerlos por hecho. Cada descripción tiene que tener su medio de prueba, su succión en la norma jurídica y aparte en el final va a ser un problema porque tienes que analizar el 78 de manera particular. Entonces, ya depende de ti si manejarías el expediente así o en su defecto lo manejarías de forma individual. Yo, a mi criterio, de forma individual lo haría. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahora tenemos una consulta. Emanuel dice, ser secretario técnico de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios es exclusividad, pero en muchos casos, dice, también asumen los casos con la ley de servicio civil. En este tipo de situaciones, ¿qué acciones se podrían adoptar? Doctora Estamos Nalí. vulnerando el principio de legalidad. No podríamos hacer eso. La norma es clara en señalarlo eso, doctor. No podría no ser parte de eso. Lo que te recomendaría es que hagas un informe haciéndole llegar esa inconsistencia e incongruencia a tu director de para que quede claro ello. Ya, porque están corriendo riesgo nuestros expedientes, de que puedan ser declarados nulos después de tanto esfuerzo. Yo sé que ustedes tienen esfuerzo para conseguir sus medios probatorios, para realizar impulso de oficio y para que se caigan de esta manera, no me parece. Entonces, tú con tu informe estás comunicando a tu autoridad superior lo que estás realizando no está bien, no está correcto, porque estás vulnerando el principio de legalidad. Definitivamente. Bien, muchas gracias. Ahora tenemos finalmente una consulta, dice, acabo de asumir el cargo de secretario técnico, pero en mi resolución de designación está como funcionario en el cargo de asesor legal, dice, personal de confianza. Esto contraviene la norma que indica que el secretario técnico PAT es de funciones exclusivas. Doctora Analí. Claro, antes de mencionar que diga de forma exclusiva es un abogado de recursos humanos, pero él me dice que, o ella me dice que es que tiene el cargo de asesoría jurídica, entonces también ahí hay un problema, ¿no? También hay una mala designación por parte del director, ¿no? O, o, o de recursos humanos, no lo sé, pero ella, o sea, ella ha sido contratada por tema de confianza en asesoría jurídica, pero la han designado como secretaria técnica, no. La norma es clara en señalar que dice que tiene que ser un personal de recursos humanos. Bien, ahora finalmente tenemos aquí la consulta de Denise Flores que dice, buenos días, las comisiones también les corresponde ver temas de mantenimiento escolar, es la última consulta que están realizando, doctora Analí. Claro, cuando el ingeniero, el arquitecto del área de infraestructura va hacia una visita y encuentra algunas inconsistencias, algunas omisiones por parte de este profesor o está omiso en el registro de mi mantenimiento, obviamente que nosotros la comisión analizamos las faltas de nuestros docentes, por lo tanto sí tenemos competencia para investigarlos.
en el alcance PAC, en el alcance de las faltas administrativas. Muy bien, doctora Analí, muchas gracias. Bueno, bueno, como esa ha sido la última consulta que se ha podido registrar, bueno, seguidamente vamos a, bueno, nuevamente exhortarles al llenado del registro de asistencia, los que todavía faltan, y a llenar lo que es la encuesta de satisfacción para que nosotros podamos enviarle las PPTs. Y bueno, digamos que con ello ya estaríamos nosotros también concluyendo con nuestra asistencia. Espero que haya sido de mucho provecho para todos los secretarios técnicos. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas otras consultas también que realizar. Y bueno, ya la doctora Analí ha presentado los números de celular, en este caso de los sectoristas de cada región, a quienes se les puede hacer o alcanzar las consultas, ¿no? Ya sea por vía telefónica, por WhatsApp y también por correo en este caso, ¿no? Dicho ello, bueno, muchas gracias a todos los presentes. Espero que hayan podido entender algunas dudas que todavía a la fecha se seguía manteniendo y bueno, ¿no? Agradecerles y por favor exhortarles nuevamente el llenado de la encuesta de satisfacción y también en este caso de nuestro registro de asistencia, ¿no? Todo ello ayuda y contribuye también al fortalecimiento de esta dirección técnico-normativa de docentes para que podamos seguir mejorando en algunos aspectos y bueno, ¿no? Muchas gracias con todos los presentes y bueno, que tengan un buen día. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.